Amigas y amigos, bienvenidos a esta ventana jurídica ciudadana. En esta oportunidad estamos con el doctor Eduardo Alquinga y vamos a tratar sobre un tema que se nos puede hacer algo común, pero normalmente los ciudadanos nos enteramos cuando ya están siendo efectivas las medidas, como lo es el tema de la coactiva. El doctor Eduardo Alquinga es un experto en estas áreas de coactiva y nos va a comentar con más detalle qué es la coactiva, en qué circunstancias se da la coactiva y cuál es la diferencia entre una deuda que se está ejecutando en la vía coactiva y en la vía regular, que puede ser una tarjeta de crédito o en la vía civil. Doctor Alquinga, bienvenido. Muchas gracias, Cristian, por la invitación. Sí, efectivamente, como lo has indicado anteriormente, vamos a tratar sobre este tema del procedimiento coactivo, que obviamente es un proceso que le corresponde únicamente a las instituciones del Estado. Recordemos que la coactiva únicamente la tienen las instituciones del Estado o conferidas por la ley. En ese sentido, recordemos que cualquier persona puede ser objeto de un proceso de coactiva. Entonces, ¿cuál es el mecanismo de defensa de estos procesos? Hay que tener en cuenta que existen varias vías. Con la entrada de vigencia del Código Orgánico Administrativo, hay dos fases en el procedimiento administrativo, una fase preliminar y una fase de apremio. En esta fase preliminar, bien dicho, la administración pública puede realizar un requerimiento de pago voluntario al coactivado o administrado. En ese sentido, le confiere por ley, le confiere 10 días para que pueda pagar voluntariamente la obligación, o en su defecto, para que pueda presentar las impugnaciones correspondientes en caso de creer las asistidas. Asimismo, pasando a la otra fase, a la fase de apremio, tenemos ya el inicio del procedimiento coactivo, lo cual implica varias imposiciones de medidas cautelares, entre las cuales prohibiciones de venta de bienes, muebles e inmuebles. Pero en este caso, el ciudadano o coactivado tiene la opción de impugnar esta coactiva ante el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo. Recordemos que el mismo Código Orgánico Administrativo señala cuáles son las excepciones. Entonces, entre ellas, se debe de analizar cuál de las excepciones encuadra para cada caso. Es un mecanismo de defensa para el ciudadano coactivado en este caso. Asimismo, debemos de tener en cuenta algo que es sumamente importante en este tipo de procesos, que una vez que se presenta una demanda de excepciones, es decir, para atacar el procedimiento coactivo o llámese el título de crédito, se debe consignar el 10% de la obligación a la que asciende la deuda, requisito con el cual suspende la ejecución del procedimiento coactivo, así como implica el levantamiento de las medidas cautelares. Caso contrario, en caso de que no se consigne el 10%, el proceso continúa sin que se suspenda el procedimiento coactivo. Entonces, obviamente, aquí hay dos situaciones. En caso de consignar la deuda, se suspende el procedimiento coactivo. En caso de no consignar, continúa el procedimiento coactivo, hasta que el Tribunal Distrital resuelva mediante sentencia aceptar o no las excepciones. En este caso, y respondiendo a tu pregunta, Cristian, tenemos que tener en cuenta que las deudas del Estado corresponden a créditos privilegiados, es decir, tienen prelación o son los que se cancelan en primer orden. Por eso, incluso al momento de que inicie el proceso coactivo, se mandan ya las medidas cautelares de retención de fondos, lo cual obviamente es un perjuicio para el coactivado, pero son únicamente medidas cautelares, de las cuales en caso de que no se cancele, se ejecuta el embargo. Puede ser de dineros, bienes muebles, inmuebles, casas, carros. En ese sentido, el único medio, o sea, dependiendo del caso, es incluso llegar a un convenio de pago con la administración pública, en caso de que la deuda sea reconocida. O caso contrario, tendríamos que esperar ante el Tribunal Distrital de lo Contencioso resuelva mediante sentencia en caso de que se presente un juicio de excepciones de la coactiva. Esos son los dos únicos mecanismos de defensa que se pueden plantear en contra de un procedimiento coactivo. Como vemos, amigos, los temas coactivos son unas deudas realmente fáciles de ser cobradas desde el punto de vista de la administración
pública que no permiten mayores dilaciones o no permiten mayores argucias, sino que por el mismo diseño y potestad que tiene el Estado, estamos llamados a hacer esos pagos o a estar súper atentos de los tiempos que tenemos para impugnarlas, porque muchas de las veces las personas, al desconocer estos términos, no llegamos a apelar a tiempo y son temas que tienen que ser pagados. ¿Alguna observación final, doctor Alquinga, respecto de los temas de coactiva para las personas que te escuchan del otro lado? Claro, en caso de que se encuentren en una situación de un procedimiento coactivo, recuerden que pueden ejercer su derecho a la defensa tanto en sede administrativa como en sede judicial. Como indiqué anteriormente, el proceso está compuesto por dos fases. Una preliminar en la cual requieren el pago voluntario y se puede incluso impugnar este requerimiento, el título de crédito, hasta que la administración pública resuelva este tipo de impugnaciones, que el mismo Código Orgánico Administrativo determina en qué procesos o en qué casos corresponde una impugnación. En la siguiente fase tenemos, en la fase de apremio, conforme indiqué anteriormente, se puede presentar una demanda de excepciones una vez notificado dentro del término de 20 días. Entonces, tanto en sede judicial como en sede administrativa, les asiste el derecho para defenderse. Entonces, lo que se tiene que hacer es analizar si procede o no procede realizar un reclamo administrativo o un juicio de excepciones. Conforme se indicado, es un procedimiento súper rápido, el procedimiento coactivo, el cual implica la retención de cuentas y el embargo de valores en caso de que no se cancele, o en su defecto, se puede incluso llegar a convenios de pago hasta antes del remate. O sea, hay mecanismos para defenderse, pero el procedimiento coactivo en sí es un procedimiento súper especial en el cual hay que analizar si procede o no procede un reclamo, porque incluso se podría pagar la deuda a fin de evitar, costos adicionales como la contratación de un abogado, intereses. O sea, se podría solucionar el proceso incluso en sede administrativa sin necesidad de llegar a la sede judicial en caso de que la deuda sea legalmente reconocida. Eso, estimado Cristian. Muchísimas gracias, Eduardo, por tu magnífica intervención. Amigas y amigos, hasta la próxima.